Cuando nosotros como creyentes llegamos a la comprensión de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que implicó la obra de Cristo para salvarnos, es para que nosotros como sus hijos, como iglesia, estemos postrados todo el tiempo para decirle: Señor, gracias. Si hay una palabra que debemos repetir continuamente, es: Dios, gracias. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. En esta mañana queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué gozo es poder verles en esta mañana. Gracias a Dios por el compromiso de cada uno de ustedes con la iglesia de Cristo. Y queremos dar la bienvenida a los amigos, queremos dar la bienvenida a los hermanos y amigos que nos siguen a través del canal de YouTube y a través de la plataforma de Facebook. Sean bienvenidos todos en esta mañana. Y nos hemos reunido con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en la cuarta semana del estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y hemos estado aprendiendo que del verso 3 al verso 14 el apóstol Pablo ha estado orando a Dios por la iglesia. En los versos 3 al 8 el apóstol Pablo da gracias a Dios por el impacto del evangelio en la vida de estos hermanos, por la transformación que el evangelio ha provocado en la vida de estos hermanos, porque eran hermanos que estaban mostrando las más hermosas virtudes de la vida cristiana: fe, amor y esperanza. Eran hermanos que estaban dando frutos en su vida diaria, fruto en el día a día como consecuencia de su comunión con Jesucristo. Eran hermanos que estaban compartiendo con otros el evangelio que había cambiado sus vidas. Entonces ellos también estaban compartiendo con otros lo que Cristo había hecho. En los versículos del 9 al 11, el apóstol Pablo pide por cosas específicas por esta iglesia. Y él pide para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que ellos puedan vivir una vida digna de acuerdo a su posición en Cristo, que puedan agradar al Señor continuamente, que estén llenos de buenas acciones, creciendo en el conocimiento profundo y experimental con Cristo, que puedan ser fortalecidos para toda paciencia y gozo en medio de las dificultades de la vida. Y él termina esta oración con la porción que vamos a ver hoy, del versículo 12 al 14, con una muestra de gratitud a Dios por la obra de Cristo en favor nuestro. Una acción de gracias a Dios por lo que Cristo hizo, por nosotros. Como le dijo Pablo a los hermanos en Corintio: gracias a Dios por tu don inefable. Pablo oraba para que estos hermanos fueran fortalecidos en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las relaciones rotas, a pesar de las pruebas que pudieran estar pasando, había una razón mayor para estar con gozo, para ser agradecidos ante Dios. Y fue por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y en este caso por cada uno de ellos. Todo lo hermoso que Cristo ha hecho por nosotros. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, estamos completos y no nos falta absolutamente nada. Yo quiero invitarles a leer la porción una vez más de la oración del apóstol Pablo, y quiero invitarles a leer a partir del versículo 3 una vez más hasta el 14, para que podamos ver el contexto de la oración del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, verso 3 hasta el 14. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros,
Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y la porción que tenemos para hoy, verso 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien también tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia venimos ante tu trono de gracia una vez más para reconocerte como nuestro único Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros en esta mañana reconocemos tu grandeza y te damos muchas gracias por esa salvación tan preciosa que tú nos has dado por gracia en Cristo Jesús, por poner nuestra fe en la obra de Cristo Jesús. No somos merecedores, Dios. No somos merecedores. Y por eso te damos muchas gracias por tu amor. Porque tu amor fue mayor que nuestro pecado. Y en esta mañana volvemos a tu palabra, abrimos la Biblia y queremos que tú nos hables en esta mañana. No queremos escuchar ni hablar palabra de hombres. Queremos escuchar el poder de tu Santo Espíritu obrando de una manera especial en medio de tu iglesia. Recibe la gloria en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los versos del 12 al 14, Pablo quiere recordarnos algunas razones por las cuales agradecer a Dios por la obra de Cristo. Y la primera razón que encontramos en la porción es que somos adecuados para participar de la herencia. Somos adecuados para participar de la herencia. Es motivo de gozo dar gracias al Padre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si damos gracias a Dios por la vida, y damos gracias a Dios por la familia, damos gracias a Dios por la provisión, damos gracias a Dios por la iglesia. Pero el mayor motivo de gozo y de acción de gracias ante Dios es por la obra de Cristo en nuestras vidas. Como cantábamos, por la obra de Cristo en favor nuestro. Dice el verso 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Acto tiene la idea de facultar, de habilitar, de hacer adecuado. De hacer adecuado. No somos actos, no somos adecuados por nosotros mismos. Dios nos hace actos, nos hace capaces para participar de la herencia mediante la obra de Cristo. Antes de que Dios nos salvara, no éramos adecuados, no éramos aptos. Y hay muchos textos que confirman eso. Quiero invitarles que vayan a Efesios capítulo 2,
versículo 1, versículo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estos versículos describen nuestra condición antes de venir a Cristo. Estábamos viviendo conforme a Satanás. Estábamos bajo el sistema maligno, viviendo por los deseos de la carne. Todos nosotros, era nuestra condición antes de venir a Cristo Jesús. Y dice el texto que estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. No éramos adecuados. No éramos adecuados para relacionarnos con Dios, y mucho menos para participar de la herencia. Dice el verso 13, Efesios capítulo 2, verso 13. Ahora Cristo lo cambia todo para nosotros. Cristo lo ha cambiado todo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La gracia de Dios nos ha hecho acto a través de la obra de Cristo, adecuados para participar de la herencia de los santos en luz. Escuchen cómo el mismo Jesús lo dice al apóstol Pablo. En un momento Pablo está haciendo su defensa ante el rey Agripa. Y Pablo está contándole al rey su experiencia con Cristo. Y él le dice lo que le dijo Jesús: te envío a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La herencia de los santos en luz. La herencia es consecuencia de estar en Cristo. Quien pasa a ser hijo, pasa a ser heredero. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 7, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. El heredero de todo es el unigénito del Padre. Y cada creyente, por estar en Cristo, tendrá el derecho a participar de la herencia. Por haber puesto su fe en Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios. Somos hechos adecuados ante Dios. En estos días salió una declaración del Papa, que ha dado la vuelta al mundo, donde él está de acuerdo con la unión civil entre personas del mismo sexo. Después han salido declaraciones que lo tomaron fuera de su contexto. Pero él hablaba de que ellos merecían estar en una familia porque eran hijos de Dios. Y yo pensaba cuando escuchaba esto, o hay una falta de conocimiento o tuvo un lapsus. Porque la Biblia da el parámetro para ser considerado hijo de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12.
Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que venir a Cristo Jesús. Hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que venir a Cristo. Hay que venir a Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo, Él nos hace adecuados para participar de la herencia. Hay varias posiciones en cuanto a la herencia. Algunos creen que la herencia es una porción que Dios va a entregar a cada creyente dependiendo de su capacidad de administrarla. Particularmente yo pienso que la herencia no se divide, que la herencia es del unigénito de Jesucristo y que por nosotros estar en Cristo somos beneficiados de esa herencia. Pero independientemente, el punto donde yo quiero que lleguemos es que independientemente que la herencia se divida o no se divida, somos bendecidos de Dios por ser partícipes de esa herencia. Somos bendecidos de Dios por ser partícipe de esta herencia. Muchos de nosotros no han recibido nunca una herencia. Levante la mano, ¿quién ha recibido una herencia aquí? Poquísimos. Yo nunca he recibido una herencia. Pero en Cristo, Él me ha hecho adecuado para yo recibir esa bendición de esa herencia, para ser participante de esa herencia. Cuando en la sociedad se entrega una herencia, tiene que estar adecuada la persona con quien deja la herencia. O tiene que haber un parentesco. Si hay un parentesco, está adecuado. Si es hijo, esposa. Si hay un testamento, para la persona a quien va a ser beneficiada está adecuada. Dios nos ha hecho adecuados. Dios ha arreglado los papeles y nos ha hecho adecuados para participar de esa herencia. Por la gracia. Por la gracia. Yo nunca en mi vida he recibido una herencia, pero por fe espero lo que Dios me quiera dar. Y reconozco que no soy merecedor. No merezco absolutamente nada de esa herencia. Pero por la obra de Cristo, en mi favor y en favor de cada uno de ustedes, somos adecuados para participar de esa riqueza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero de Pedro capítulo 1 verso 4 da algunas características de esa herencia. Primero de Pedro 1:4 dice que nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O sea, una herencia que no tiene precio, una herencia pura, sin mancha, que no pueden cambiarse, que no se puede deteriorar. Escuchen bien, hermanos. Una herencia que no te la pueden tumbar. Ustedes saben que aquí en el país, a veces supuestamente usted tiene una herencia y cuando usted viene a darse cuenta, la herencia está en posesión de otro. Otro se hizo dueño de su herencia. La herencia a la cual Cristo nos ha hecho partícipe está reservada en los cielos, dice la palabra de Dios. Guardada por el poder de Dios para ti y para mí. Está protegida por el Señor. Y el deseo del apóstol Pablo al orar era que la iglesia pudiera tener el conocimiento para comprender el alcance de lo que implica la obra de Cristo para cada uno de nosotros.
Y lo mismo Pablo oraba por los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 1, verso 18. Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amados hermanos, que Dios nos dé entendimiento, sabiduría espiritual, para que tú y yo podamos comprender estas bendiciones hermosas que Cristo tiene para nosotros. Y al nosotros comprender estas bendiciones, nosotros podamos vivir en el día a día una vida digna para su gloria. No es tener un conocimiento para vanagloriarnos de que yo tengo una herencia. No, es un conocimiento para dar gracias a Dios por las bendiciones de la herencia, pero al mismo tiempo para vivir en el día a día una vida digna a la altura de quien nos está bendiciendo con la herencia. Una vida digna. Este es un motivo para darle gracias a Dios. Este es un motivo para ser agradecidos ante Dios. Por eso el apóstol Pablo está dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. La segunda razón por la cual ser agradecidos es porque nos hizo libres en Cristo. Pablo agradece en segundo lugar por la obra de Dios en nuestra salvación. Verso 13, la primera parte, Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hemos sido liberados. Liberados tiene la idea de rescatar. Dios nos sacó del reino de Satanás y nos trajo hacia Él. Una obra gloriosa. Nos trajo hacia Él. Este es el nuevo nacimiento. Tan pronto pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos liberados. Liberados. Fuimos sacados del dominio de Satanás para jamás vivir bajo su influencia. Escuche bien, amado hermano. Ponga mucha atención a lo que la palabra de Dios está diciendo. Fuimos sacados del dominio de Satanás para jamás vivir bajo su influencia. Para jamás servir más al pecado. Dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Por esto, amados hermanos, es que el creyente que vive practicando el pecado es una contradicción. Una cosa es un creyente que peca. Todos pecamos y venimos ante el Señor y pedimos perdón. Y otra cosa es aquel creyente que está como estilo de vida practicando el pecado. Su estilo de vida es practicar el pecado. Ese tipo de conducta es una contradicción. Su práctica de vida no corresponde a su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido liberados para vivir, para dejar de vivir bajo la influencia y el dominio de Satanás. La parte de nosotros que obedecía a Satanás, la parte de nosotros que se deleitaba en el mundo, que se gozaba con los placeres del mundo, dice el texto, debe ser desactivada. ¿Se está comprendiendo lo que la palabra de Dios está diciendo? La parte de nosotros, esa naturaleza vieja, caída, que se gozaba con los placeres del mundo, pero que todavía está en nosotros, pero debe, dice la Biblia, debe de ser desactivada. Debe ser destruida. Debe considerarse como inoperante, sin función en la vida del creyente. Por eso les decía que es una contradicción de vida.
Aquel creyente que ha puesto su fe en Cristo ha sido sacado del ambiente de Satanás, pero quiere vivir en el día a día obedeciendo una vez a Satanás. Eso es una contradicción, porque su práctica de vida no corresponde con el cambio que Cristo ha operado en él. Dios ha colocado una nueva naturaleza espiritual en nosotros. Los creyentes no vivimos por la vieja naturaleza. A cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos ha colocado una nueva naturaleza espiritual, por la cual debemos vivir por ella. Y la vieja, machacarla. No permitir que ella nos controle, porque ahora nosotros estamos bajo el control del Espíritu Santo. Antes no teníamos el Espíritu Santo, pero una vez en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ayuda y nos guía. No para volver atrás, sino para caminar hacia una vida digna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Romanos 6, versos 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Escuche cómo la palabra de Dios describe nuestra nueva posición. Debemos estar considerándonos a nosotros mismos muertos al pecado. Por eso cuando nosotros estamos en esta relación tan preciosa con Cristo y nosotros ofendemos y fallamos a un hermano, comienza una intranquilidad en nosotros, hasta que nosotros no vamos y nos postramos, Señor, perdóname, y restablecemos esa relación con esa persona. Estamos intranquilos y no vivimos en paz. No vivimos en paz. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivos para Dios. No debe reinar el pecado en la vida de ningún creyente. No debe reinar el pecado en la vida de ningún creyente. A veces nosotros nos desenfocamos. Somos cautivados intentando volver atrás. No hay manera de volver atrás. Después que Cristo está en el corazón, jamás sale del corazón del creyente. Pero cada uno de nosotros tiene que vivir de acuerdo a esa nueva posición en Cristo Jesús, donde el pecado no debe reinar, no debe cautivarnos, no debe agradarnos, no debe ser bueno ni sabroso para nosotros. Debe ser una ofensa para la posición que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Fuimos sacados del ambiente de Satanás y colocados en la presencia del Señor. Éramos prisioneros de Satanás y ahora tú y yo somos libres en Cristo. Libres en Cristo. Jesús en Marcos capítulo 10, verso 45, dijo que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados de esa manera vacía, de esa vida vacía, sin sentido. Tú fuiste rescatado, sacado de ahí. La cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por la obra de Cristo, el creyente ha sido rescatado.
de la presencia de Satanás, de la influencia del mundo. Y ahora somos libres en Cristo Jesús. Y esa es una acción de gracia que debe ser continua en nuestras vidas. Todo por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Todo por la obra de Cristo. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La obra de Cristo en favor de nosotros. Una tercera razón por la cual Pablo da gracias en esta porción es porque ahora somos miembros del reino de Cristo. Somos miembros del reino de Cristo. No fuimos liberados y dejados a nuestra suerte. Fuimos colocados en un lugar seguro y ahora estamos en la presencia de Dios. El creyente ahora mismo es contemplado como que ya ha sido trasladado al reino. La palabra aquí reino posiblemente es una expresión mucho más amplia que el reino milenial. Tiene que ver con nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, la segunda parte del verso 14. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Trasladado aquí tiene la idea de remover, de cambiar. Hemos sido movidos de un lugar a otro por la acción de Dios. No nos movimos nosotros mismos. Hemos sido movidos de un lugar a otro por la acción de Dios. Este vocablo se aplicaba mucho a la deportación de un grupo de personas con el fin de formar una nueva colonia. Era muy usado en aquel entonces. El creyente ya ha sido trasladado al reino del Hijo de su amor. Esa es la expresión en el original, el Hijo de su amor. Esto no significa en manera alguna que la iglesia es el reino escatológico que el Mesías establecerá en su segunda venida. Es importante aclarar esto. El reino mesiánico será establecido cuando Cristo venga por su iglesia y va a establecer su reino aquí sobre la tierra. Pero el creyente ya está bajo la autoridad del Señor. Ya hemos sido trasladados. Significa que estamos bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque Cristo no reina sobre la tierra, no significa que Él no es el rey. Cuando Jesús estaba frente a Pilato y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no lo negó. Jesús no lo negó. Jesús le dijo: tú lo dices. Tú lo dices. Un día Él va a venir para establecer su reino aquí sobre la tierra. Un día Él va a venir por su iglesia para establecer literalmente su reino por 1000 años sobre la tierra. Pero tú y yo ahora mismo somos ciudadanos del reino del Señor. No somos ciudadanos de un reino terrenal. Somos ciudadanos del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pablo amonestó a los hermanos en Tesalónica en el capítulo 2, verso 12, primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, para que abundéis, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Y Hebreo capítulo 12, verso 28, Hebreo 12, 28, dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Amados hermanos, cuando nosotros llegamos a la comprensión real de lo que implicó lo que Cristo hizo por nosotros, es para nosotros postrarnos y decirle: Señor, gracias. Porque tú y yo hemos sido trasladados de una esfera de perdición y de tinieblas a una esfera de vida y de luz. Hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Hemos sido trasladados de esclavitud a libertad.
de perdición a salvación. Todo por la obra de Cristo. Todo por la obra de Cristo, sin ningún mérito de parte nuestra. Y esto es para ser agradecido ante Dios. Como les decía al principio, yo sé que nosotros damos gracias a Dios por muchas cosas, y damos gracias a Dios por la vida y por la familia y por la iglesia, y todo eso es legítimo, todo es correcto. Pero la mayor acción de gracias a nuestro Dios tiene que ser en favor de la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Por la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios quiere que lleguemos a esa comprensión para que podamos vivir en el día a día por ella. Vivir de acuerdo a nuestra nueva posición. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Describe nuestro estado actual. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como creyentes ya nosotros estamos dentro de esa autoridad del Señor. Y disfrutamos de la realidad presente de ese reino espiritual con el Señor. Él mora en nosotros. Él mora en el corazón de cada creyente. Y Él quiere ser el Señor de cada área de tu vida. De cada área de tu vida. Cada uno de nosotros tiene áreas de la vida que estamos luchando y batallando, que no hemos puesto bajo el control del Señor. Él sabe nuestras luchas y Él quiere ser el Señor de esa área que te está dando dificultad. Esa área de tu vida que tú clamas a Dios y vuelves y caes. Esa área de tu vida que te ha dado trabajo poner a los pies del Señor. Hay un requisito para todo lo anterior que hemos visto en esta mañana. Es la necesidad de redención. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Redención por su sangre, el perdón de pecado. Redención describe la acción de Cristo por nosotros. Significa liberar mediante el pago de un rescate. Ese término era muy común en aquellos tiempos porque era usado para referirse a la liberación de los esclavos del cautiverio. Y ellos dominaban muy bien este término. La redención trae como resultado el perdón de pecados. Tú y yo hemos sido perdonados. Y la condena que caía sobre ti y sobre mí, Cristo la canceló en la cruz del Calvario. Cristo la canceló en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo por nosotros pagó el precio. El precio que Dios demandaba para justificarnos. Dios demandaba justicia perfecta. Y ningún ser humano es capaz de presentar una justicia ante Dios porque somos pecadores. Solo Cristo satisfizo lo que el Padre demandaba. El pecado tuyo y el mío debía ser castigado porque Dios lo había establecido. Porque la paga del pecado es muerte. Y debíamos morir.
tú y yo debíamos morir por causa del pecado. Lo que dijo Cristo, lo que hizo Cristo fue: yo voy a morir por ellos. Yo voy a morir por ellos. Y Él murió para darnos vida. El justo por los injustos, como dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Para que también Cristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo satisfizo la demanda de justicia perfecta que el Padre demandaba. Justicia perfecta. Él pagó por ti y pagó por mí. Y lo hizo todo por amor. Todo por amor. Cuando nosotros llegamos a la comprensión de lo que implicó el sacrificio de Cristo por nosotros, amados hermanos, para nosotros ser agradecidos cada día ante Dios. Desde que nuestros ojos se abren, la primera palabra que debiéramos expresarle a nuestro Dios: Dios, gracias una vez más por la obra de Cristo en mi favor. Después usted puede decirle cualquier acción de gracias a Dios. Pero propongámonos darle gracias a Dios primeramente por la obra de Cristo en favor nuestro. Pablo ora una vez más para que los hermanos de Colosas pudieran comprender a cabalidad, en su totalidad, lo que implicó la obra de Cristo. Lo mismo quiere Dios para cada uno de nosotros, que la iglesia pueda comprender a cabalidad lo que implicó la obra de Cristo. Que Él perdonó nuestros pecados, nos dio una herencia, nos sacó del dominio de Satanás y hoy somos parte de su reino. Su reino espiritual. Y un día Él va a venir por su iglesia para establecer un reino terrenal, para reinar aquí sobre la tierra por 1000 años. Y yo creo esto que dice la Biblia. Y yo quiero vivir por esto que dice la Biblia. Nosotros no tenemos cómo pagar. No tenemos manera alguna cómo pagar lo que Cristo hizo por nosotros. No importa lo que usted pueda pensar. Aquí no vale que usted se sacrifique. Aquí no vale que usted haga nada. No hay manera alguna. Lo único que podemos ser es agradecidos ante Dios. Señor, muchas gracias. Enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque todo es para Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria. A las personas que nos visitan en esta mañana, que todavía están viviendo bajo el dominio del mundo, bajo esa influencia, yo quiero decirle a cada uno de ustedes que también yo estuve en ese lugar. Y cada uno de mis hermanos que ha puesto su fe en Cristo también estuvo en ese lugar. Pero la palabra de Dios nos mostró que hay un camino que nos lleva hasta Dios y Jesucristo. Y ese camino está disponible para ti en esta mañana. Tienes que reconocer que estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Estás en pecado en este momento. Estás perdido y necesitas un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Y Él puede tener salvación para ti en esta mañana. Ahora tienes que comprender, si comprendiste esta obra de Cristo en favor de la humanidad y crees en ella, crees en el sacrificio de Cristo, dice la Biblia que hoy hay salvación para tu vida. Y quiero invitar a los hermanos que inclinen sus rostros y vamos a estar orando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la obra de Cristo en favor nuestro.
No somos merecedores, Dios. Para nada. Pero nosotros aceptamos ese regalo de salvación y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y hoy nos gozamos en ti, Dios. Y hoy tenemos esperanza en ti. Y hoy tenemos victoria en ti. Y hoy estamos completos en ti. Y te damos muchas gracias. Pero yo quiero orar también por esos amigos que nos visitan y que también nos están escuchando a través de la plataforma, Dios. Y yo quiero orar por ellos, para que tú le permitas comprensión de esta tu palabra. Y ellos puedan reconocer en el estado que están viviendo y a donde tú le puedes llevar a través de la salvación. Yo oro por ellos en esta mañana, Dios. Abre sus ojos espirituales para que ellos puedan comprender estas verdades de Jesucristo. Y quiero invitar, si aquí hay alguna persona en esta mañana que ha comprendido este mensaje de Dios y quiere salvación para su vida y quiere poner su fe en Cristo, hoy es el día de salvación para ti. Si hay alguna persona que ha comprendido y quiere hacer ese cambio en su vida, que Dios haga ese cambio en su vida, yo quiero invitarte a ponerte de pie mientras los hermanos están orando. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Tu decisión puede hacer la diferencia. Dios te bendiga. ¿Alguien más valientemente reconoce haber comprendido el mensaje y dice: yo acepto también el mensaje de salvación para mí, yo me quiero salvar, yo acepto a Jesucristo? ¿Alguien más se pone de pie? Padre, gracias por tu palabra, gracias por este varón que valientemente se pone de pie, reconociendo que te necesita, Dios, y al que te necesita tú vas a él. Y yo te doy gracias por su decisión en esta mañana. Y oramos por él para que tú le guardes, para que tú le permitas comprender a profundidad la obra de Cristo. Gracias porque en este momento, al poner su fe en ti, tú le sacas del dominio de Satanás, Dios, y le traslada al reino de tu amado Hijo. Una obra de gracia en favor de este Señor. Y oramos por él. Oramos por esas personas que están escuchando también el mensaje, Dios, a través de las redes. Y en este momento también quieren tomar su decisión por Cristo. Oramos por ello para que tú les bendigas. Si alguno de ustedes que está escuchando este sermón a través de las redes, en la pantalla está apareciendo el teléfono y está el correo de la iglesia para contactarnos. Somos una gran familia de amor que honra a Dios, desarrollando vidas fieles a Jesucristo. Ubicado en Santiago de los Caballeros, Hermanas Mirabal, esquina Santiago Rodríguez, con el propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en esta mañana. Y oramos en su nombre. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra.